Hola, buenas tardes, compañeros y asesores. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Mi módulo se llama Derecho Laboral Individual Volumen 2. Mi asesora es Luz María Georgina Figueroa Hernández. Me presento, soy Mara Leticia Martínez Fierros con matrícula 2103-6221. Mi fecha de elaboración es el 2 de marzo del año 2026. Les platicaré sobre mi reto 4, cuáles son las prestaciones que contiene el finiquito según la terminación laboral. A continuación les explicaré tres casos. Caso 1. La madrugada del domingo 18 de julio del 2021 falleció Adolfo Rentería Rendón en un accidente de tránsito. Adolfo era empleado de la empresa Fruits de finca agrícola que produce y comercializa arándano, en donde se desempeña como gerente de producción en un horario de trabajo de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Tenía celebrado un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido de fecha 15 de enero del 2019, en el que se designó como beneficiario para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a su esposa, Sandra Márquez Sosa. Es preciso señalar que el pasado 15 de julio del 2021 la empresa Fruits le pagó a Adolfo el salario de la primera quincena del mes de julio. A continuación, contestaré algunas preguntas. Señala si corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. Bueno, aquí la muerte del trabajador no constituye despido injustificado ni rescisión, sino una terminación de relación laboral por causa de fuerza mayor. Esto se fundamenta como en el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la relación laboral termina por la muerte del trabajador. B. Prestaciones que corresponden por concepto de finiquito. Al extinguirse la relación laboral por fallecimiento, la empresa debe cubrir las prestaciones devengadas y proporcionadas hasta el día del deceso, como el salario pendiente. Ya se pagó la primera quincena de julio, pero corresponde el pago de días trabajados como el 16 y 17 de julio del 2021. El aguinaldo proporcional del año 2021, como lo establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Las vacaciones proporcionales y la prima vacacional, también como se establece en el 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo. Prestaciones adicionales pactadas en contrato o reglamento interno, como ejemplo bonos o vales, si las hubiera. Prima de antigüedad solo aplica si el trabajador tenía más de 15 años de servicio, como lo establece en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. En este caso no corresponde, pues laboraba desde el 2019. No procede a una indemnización por despido injustificado, ya que no hubo un como tal. C. Persona beneficiaria del pago de prestaciones correspondientes. El contrato individual de trabajo designa expresamente como beneficiaria a su esposa Sandra Márquez Sosa, por lo que ella es la persona con quien se debe entregar las cantidades derivadas del finiquito. Esto se entrega respaldado por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el derecho de los beneficiarios designados por el trabajador al recibir los pagos correspondientes. A continuación, una pequeña conclusión. Es una terminación de relación laboral por fallecimiento. Se deben pagar los salarios pendientes y proporcionales de prestaciones, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y cualquier prestación adicional. La beneficiaria es Sandra Márquez Sosa conforme al contrato y sobre la Ley Federal del Trabajo. Caso 2. Dice Sandra Colcer Luna es empleada de la empresa Autos San Agustín SADCB, agencia de ventas y renta de vehículos, en la cual se desempeña como gerente en ventas. Sandra tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo determinado del 15 de enero al 31 de julio del año en curso, dado que se encuentra sustituyendo temporalmente al empleado Jorge Camarena Ramírez, quien se encuentra incapacitado para trabajar de manera temporal. Es el caso que la empleada se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021 sin notificar y justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 20 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponde el día de hoy, 20 de julio del 2021. Se ha presentado en el domicilio de la empleada para notificarle su despido, aviso que recibió por la empleada. A continuación les contestaré unas preguntas sobre el caso.
Señala si corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. En este caso corresponde a una rescisión de la relación laboral justificada. La Ley Federal de Trabajo, en el artículo 47, fracción 10, establece que el patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad cuando el trabajador incurre en más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Sandra Alcocer Luna dejó de asistir desde el 7 de julio hasta el 20 de julio del 2021, acumulando más de 3 faltas injustificadas. La empresa levantó las actas administrativas correspondientes y notificó formalmente el despido cumpliendo con el procedimiento legal. Por lo tanto, no se trata de despido injustificado, sino de rescisión justificada. Prestaciones que corresponden por concepto de finiquito. Al ser una rescisión justificada, la trabajadora no tiene derecho a indemnización por despido injustificado. Sin embargo, sí debe de recibir las prestaciones devengadas hasta el día de la rescisión, como los salarios pendientes, el pago de los días efectivamente trabajados hasta el 6 de julio del 2021, parte proporcional de prestaciones como el aguinaldo promocional del año en curso, como se establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vacaciones proporcionales y prima vacacional, como se establece en el artículo 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo, prestaciones adicionales pactadas en el contrato o reglamento interno, como ejemplo bonos o comisiones si las hubiera. La prima de antigüedad solo aplicaría si tuviera más de 15 años de servicio, lo cual no es el caso. Una pequeña conclusión. La relación laboral se da por rescisión justificada debido a faltas de asistencia injustificadas. Sandra Alcocer Luna tiene derecho únicamente al finiquito, salarios pendientes y proporcionales de prestaciones, pero no a indemnización por despido injustificado. Caso 3. El pasado 16 de julio del 2021 fueron despedidos 5 empleados de la empresa Arcos Construcción de SADCB, empleados que fueron contratados por obra determinada para la construcción de un hospital, el cual se ha terminado y siguen los trabajadores de construcción. Y siguen los trabajos de construcción. Según el área de recursos humanos, la razón del despido es por falta de solvencia económica de la empresa para el pago de salario. Expresan los directivos que la empresa se ha habido afectada económicamente a causa de la pandemia por COVID-19, lo cual los obligó a realizar recorte personal. Es preciso señalar que el último pago de nómina que recibieron los empleados ahora despedidos fue el día 10 de julio del 2021. A continuación, contestaré algunas preguntas. Señala si corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. En este caso se trata de un despido injustificado, ya que los trabajadores fueron contratados por obra determinada, es decir, su contrato debía concluir únicamente cuando la construcción del hospital terminara, así como se establece en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. La obra aún no ha finalizado, por lo que la terminación anticipada del contrato no tiene fundamento legal. La falta de solvencia económica de la empresa no constituye causa justificada de rescisión según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, el despido realizado por la empresa es injustificado y genera responsabilidad patronal. B. Prestaciones que corresponden por concepto de finiquito. Al ser un despido injustificado, los trabajadores tienen derecho a una indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario como se establece en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, pago de salarios caídos desde la fecha de despido 16 de julio del 2021 hasta que se incumpla la sentencia o se llegue a un acuerdo como se establece en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, prestaciones proporcionales como el aguinaldo del año en curso, como se establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vacaciones proporcionales y la prima vacacional, como también se establece en el artículo 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo, salarios pendientes, pagos de los días trabajados desde el 11 al 15 de julio del 2021, ya que el último pago fue el 10 de julio.
Prima de antigüedad si alguno de los trabajadores tuviera más de 15 años de servicio, así como se establece en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Prestaciones adicionales pactadas en contrato o reglamento interno como ejemplos bonos o vales, si las hubiera. Una pequeña conclusión sobre este caso. Bueno, este caso corresponde a un despido injustificado, ya que el contrato por obra determinada no había concluido. Los trabajadores tienen derecho a indemnización constitucional, salarios caídos, pago de días pendientes y prestaciones proporcionales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y saludos.